Hola, doctora Verónica, ¿cómo estás? Sabemos que tú estás ahorita frente del cañón y has tenido ese contacto con pacientes que ya han presentado el COVID-19. Cuéntanos un poquito cómo va esa guerra, cómo te has enfrentado tú ante esta situación. Bueno, pues realmente esto fue como algo nuevo porque simplemente como que en la empresa en la cual yo estoy trabajando, que es únicamente a domicilio, pues de la noche a la mañana nos dijeron ya no tienen que, digamos, ver pacientes de PhD o crónicos, sino de ahora en adelante van a ver únicamente COVID y les van a hacer ustedes pruebas pues, que toca tomarles. Inicialmente fue como una crisis entre todos porque, pues no sé si saben, pero idealmente las pruebas las toman los terapeutas respiratorios o en general los terapeutas, pero en la empresa como que los terapeutas empezaron a decir de un momento a otro pues que no era la labor de ellos exponerse, que ellos no iban a tomar las pruebas. Entonces pues nos cogieron a nosotros, los médicos, algunos jefes también, o sea, unos enfermeros decidieron también ayudar con eso. A pesar de que nos mostraron un protocolo, pues súper rápido porque esto fue de un día para otro, el protocolo era cuándo tomarla, cómo tomarla, las pruebas que tocaba hacer y pues claramente las medidas de protección que teníamos que tomar todo el tiempo antes pues, de tener contacto con los pacientes. Uno tiene siempre una idea, digamos, yo durante mi carrera cuando entraba a salas de cirugía, como cuál era pues las medidas de protección, el lavado de manos, todo, pero es que esto simplemente fue de la noche a la mañana, como bueno, van a haber COVID y las muestras son estas y pues estudienlo y desde mañana ya empiezan a tomar las pruebas. Yo creo que mi susto, o sea, para mí fue como realmente impactante porque era solo pensar como me tengo que vestir bien, tengo que hacer todas las cosas bien, qué es lo que voy a entrar únicamente donde el paciente, para que no se contamine todo, porque luego yo vuelvo a sacar unas cosas. Teníamos que pensar si entrábamos el computador y para hacer las notas de una vez o solamente hacerlo todo en memoria. Y son muchas cosas, porque entonces luego es el certificado del Civigila, o sea, son un montón de cosas. Entonces al principio yo siento que uno hacía como todo mal, más por el susto, como que uno no tenía un orden mental de qué era como lo más importante. Y claramente al ver a los pacientes, y los primeros pacientes eran todos, llegué de China, llegué de Italia, que uno decía, ya, me enfermé. Para mí eso fue como lo más, como, digamos, como lo que me hizo como entrar en shock, saber que uno nunca está preparado para esto y a todos lo que, pues los que nos ha pasado acá, digamos, en el ámbito de la salud, es que nadie estaba preparado para esto y yo ahorita siento que es una ventaja porque al menos siempre vamos preparados, siempre, sea COVID positivo o no, siempre tenemos los elementos de protección, que es un susto y es un riesgo, sí, pero de alguna manera, pues yo me siento como protegida. Súper. Y bueno, cuando llegas a consulta o cuando ya tú llegas como al lugar donde ya el paciente te ha dado sintomatología, porque si bien sabemos es que tú llegas a ese lugar donde ya te dijeron llegué de Italia o algo así, ¿cuál es el conducto? ¿Tú arrancas con signos vitales o cómo se hace ese procedimiento? ¿O en qué momento ya tienes que reportar el paciente efectivamente es positivo según su sintomatología? O cuál es el conducto ahí. Ok, digamos, o sea, en un principio como que todas las empresas, IPS y demás que estaban trabajando a domicilio, trabajaban pues con su misma empresa, pero después la Secretaría de Salud lo que hizo fue organizar a todos estos móviles y empresas que estaban tomando pruebas, unificarlas para que, digamos, todos tengamos el mismo conducto. Entonces, inicialmente, como creo que pues muchos ya hemos sabido, eh, cuando hay un caso sospechoso, lo que se le está pidiendo a todos los pacientes es que llamen primero al número ya sea del 123 o a su EPS y todo lo están redireccionando para que llegue a la Secretaría de Salud y ahí pues se toman los datos del paciente, uno ya sabe más o menos, digamos, cuál es el contexto del paciente, si viajó, pues inicialmente todos los viajes eran por fuera, todos los casos eran, pues digamos, traídos del extranjero y ya ahí uno tenía más o menos unas bases. Entonces, en el sistema en general le mostraban como la agenda
como estos son los pacientes de hoy, pues tantos años, las generalidades y pues todo el motivo de consulta era sospecha COVID. Después de eso, pues uno siempre el protocolo es vestirse claramente afuera del domicilio, no adentro, porque pues adentro uno no sabe qué superficies están contaminadas. Entonces uno se viste afuera del domicilio, pues lleva todos sus implementos para tomar signos vitales. Es una consulta muy general, realmente signos vitales, determinar qué síntomas están, digamos, presentes y si ha tomado algún otro medicamento y determinar si el paciente ha salido en los últimos 15 días. Porque lastimosamente lo que más nos hemos dado cuenta es que como muchos son asintomáticos, pero los reportaron por viajes frecuentes, pues estos salieron a muchas partes, tuvieron contacto con diferentes personas y pues así es cuando, digamos, se empiezan a infectar pues más pacientes. Ese es el protocolo como general. Claro, hay un tema que quiero que empecemos a tocar y es el tema de mitos y realidades. Yo creo que Okay. muchas personas están como asediadas por el miedo, por el pánico, y yo quiero que ahorita nos cuentes de cuántas personas infectadas, cuántas requieren ser hospitalizadas o cuántas de alguna manera requieren cierto tiempo de hospitalización, de cada cuántas, cómo funciona ahí ese protocolo. Bueno, lo que se ha visto realmente es que las personas infectadas con este virus, alrededor del 60 al 80%, presentan es una enfermedad de leve a moderada, es decir, que se pueden manejar por eso la mayoría a domicilio y este es como el enfoque que la Secretaría está teniendo y por eso están como intentando ser tan organizados de que los pacientes no salgan, de que vamos a ver todos los pacientes que podamos y tomar todas las muestras en casa porque bueno, si sale positivo le podemos dar manejo únicamente sintomático que es con acetaminofén, pero muchos de ellos, o sea, el 60-80% de los pacientes presentan la enfermedad leve a moderada, se mejoran y no necesitan cuidados en un hospital o en una clínica y mucho menos en una UCI. Lo que se ha determinado es que de un 5 a un 10% más o menos son los pacientes críticos que necesitan sí pues de una UCI, que se complican, pero también se ha visto que de este 5 a 10% son personas que tienen comorbilidades ya de base, es decir, una enfermedad crónica, que tienen afección pulmonar, que están inmunosuprimidos porque están tomando corticoides o algún medicamento. Lo que nos preocupa también, digamos, ahorita en Colombia es que se ha visto que eso ha cambiado un poco, porque realmente ha afectado a muchas personas jóvenes alrededor de 30 a 40 años, que antes, digamos, las cifras lo que mostraban es que eran personas mayores de 65 años. Pero en sí, por eso, como el foco de toda esta atención, lo que se está viendo es que queremos hacer como organizar toda la red de EPS, de prepagadas y demás, para que la Secretaría asigne los casos según, digamos, las empresas y así los podamos ver todos en casa, porque el riesgo más grande es que si todas estas personas salen a urgencias a consultar, pues pueden infectar a un montón más de personas y pues al personal de salud, que muchas veces en urgencias simplemente se nos brinda un tapabocas normal. O sea, se podría decir que la sintomatología del virus puede ser leve o moderada, según lo que tú comentas, pero el virus es altamente contagioso y por ende las personas no se pueden presentar al servicio de urgencias porque pueden contagiar a otro grupo pues, de personas. Y por eso se prefiere hacer en domicilio según la Secretaría de Salud. Salud. Ok. Exactamente. O sea, muchos presentan la enfermedad de leve a moderada, es decir, que no van a requerir una hospitalización, pero el riesgo más grande es que este virus es altamente contagioso. O sea, uno no sabe si estornudó y cayó en la superficie se ha determinado que puede durar incluso horas o en algunas superficies más de un día. Entonces, por eso lo que se está pidiendo es que no consulten urgencias a menos, digamos, que sea completamente necesario porque van a infectar a muchas más personas y este virus se puede manejar pues, desde la casa principalmente. Genial, digamos que esas son buenas noticias en medio de todo. ¿Qué consejos le darías a esos pacientes que de alguna manera sienten miedo en cuanto a cualquier síntoma? O sea, me picó la garganta o presenté algo como, no sé, y de alguna manera sienten miedo y, ay, ya, esto es el COVID, ¿sí? Como qué consejo respecto a eso, porque es
es duro ante las noticias. Yo creo que uno ve noticias, yo como ciudadana veo noticias y yo termino cargada, yo como, ay no, ya no quiero ver más. Yo soy de las que veo un noticiero al día y ya, eso es suficiente. Pero, pero en cuanto al miedo, ahí cómo trabajar ese tema desde el punto de vista que también va un poquito ligado a salud mental. Pues yo creo que eso es lo que más ahorita nos está afectando porque yo sé que pues todo el mundo, incluso uno, yo a veces que llego y uno dice, sí, me duele la garganta, me duele el oído, ya, es el coronavirus. Pero por eso para mí es muy importante como la educación, a veces los medios se encargan de desinformar un poco más y como generar un poco más de alarme, pero es identificar cuáles son los síntomas que están muy claros, digamos, en todos los lados sale la fiebre de más de 2 días, mayor de 38,5, asociada a una tos seca, dificultad respiratoria, y la dificultad respiratoria es básicamente también que no pueden emitir ningún sonido, porque entonces tosen una vez y piensan que ya es, y adicionalmente determinar si los últimos 10, 15 días primero, bueno, ya no se puede lo de los viajes, pero si han tenido contacto con alguien que seguramente o es un caso sospechoso porque estaba en una clínica o les estornudó y realmente vieron que esa persona ha seguido con un cuadro clínico que no mejora, eso nos haría sospechar de que podríamos, porque uno nunca sabe, tener tal vez la infección. Pero lo que yo digo es, si uno ha estado todo el tiempo cumpliendo la cuarentena, sale exclusivamente a lo necesario, no ha tenido contacto ni con, digamos, personal de salud, no ha tenido contacto con ninguna persona sintomática de cualquier, digamos, cualquier síntoma respiratorio, sea tos, sea un estornudo, uno no debería, digamos, pensar que tiene eso. O sea, aparte que el virus se presenta como cualquier otra gripa, pero no tenemos factores de riesgo porque no hemos estado presente a ninguno de los médicos, hospitales, entonces yo creo que eso nos tiene que tranquilizar. Y adicionalmente, lo que yo he visto en todas partes es, en estos momentos yo creo que tenemos que intentar como pensar eso de, o soy paciente y me quedo en la casa y busco pues más opciones como que puedo hacer, o simplemente me convierto en paciente más en una posible sala de UCI porque no acaté las reglas. Entonces, en estos momentos sé que es difícil y la salud mental se está afectando mucho, pero es como determinar, quiero estar bien como en la casa, saludable, o quiero salir porque no aguanto más el encierro a posiblemente infectarme. Eso es como lo veo yo en estos momentos. Claro, quiero que nos cuentes una pequeña historia acerca de ya cuando ya ves al paciente recuperado, cuando se hace un seguimiento, cuando ya el paciente ya al final dice negativo o cómo funciona un poquito ese proceso y pues ya, y portamos buenas noticias, que eso es lo que realmente necesitamos escuchar. Bueno, el protocolo que nosotros estamos llevando es, bueno, según si cumple los criterios para realizarle o no la muestra, le tomamos la primera muestra, en estos momentos la que más estamos manejando, pero pues eso varía también según la disponibilidad de insumos, es el hisopado nasofaríngeo, que yo le digo a todos mis pacientes que es como un copito por la nariz. No duele, es incómodo, yo me lo dejé hacer para contarle a los pacientes qué se siente y es muy rápido. Esa muestra se lleva en unos reactivos y pues embala de la forma que la Secretaría de Salud pide. Se envía a procesar, se está demorando como 10 días porque cada día están saliendo más muestras y cuando el reporte sale, lo ideal es repetir una segunda visita para determinar si el resultado es positivo o es negativo. Estos resultados se ven en internet, entonces es muy fácil porque los pacientes ponen su cédula, su número y ahí les sale negativo o positivo para COVID. Si la primera muestra sale positiva, el protocolo es repetir idealmente al séptimo día una segunda muestra, igualmente el copito por la nariz, para determinar si todavía está o no positivo, porque el riesgo es que ya esté completamente asintomático, pero como sigue positivo, pues puede seguir infectando a más personas. Si Claro. esa segunda vuelve a salir positiva, se repite la tercera y se supone que ya debió pasar el tiempo de incubación del virus, que son aproximadamente unos 21 días, esa tercera ya debería salir negativa si las dos primeras han sido positivas. Entonces, ese es como el protocolo. Pero si la primera ya sale negativa, uno simplemente lo que hace con ese paciente es un seguimiento
médico a los 7 días para ver si los síntomas han mejorado y seguramente estamos frente a cualquier gripa común y corriente. Pero el protocolo son las 3 muestras para cumplir los 21 días. Eso es lo que ahorita estamos manejando. Bueno, genial, genial por ese lado. Quisiera que me cuentes un poquito cómo te has sentido tú en cuanto a este tema que ha sido bastante duro, el tema de discriminación. Vimos el mensaje que le pusieron a este médico de doctor, vaya, asesinó a su esposa, a sus hijos. Ese tema, ¿tú cómo te has sentido en ese aspecto? Bueno, yo ahorita con que esto ha sido, yo creo que una montaña rusa porque como vemos toda clase de pacientes en toda, pues en todo Bogotá, eh, yo me he sentido muy bien como con los pacientes que uno, digamos, ve como en zonas más necesitadas. Son muy agradecidos, pero muy agradecidos. Eh, Como que siento que no es justo con ellos que tal vez no tengan todas las opciones y mucho menos ahorita con la dificultad económica que están pasando, pero ellos son muy agradecidos con uno, o sea, de hecho lo ven a uno vestido completamente, pero le ofrecen algo de comer siempre, de tomar, y la diferencia es cuando uno llega tristemente, pues no todos, pero a zonas del norte, estos son los pacientes más demandantes que realmente ni siquiera como que piensan tanto en uno, sino que piensan que uno es el que le tiene que tomar la muestra y a veces pues empiezan con la pelea de por qué uno se demoró tanto tiempo y bueno, yo creo que no somos tan solidarios como pensábamos. Eso a mí como que es lo que, digamos, me impacta más porque somos los que estamos como de frente a esta situación, igual las enfermeras. O sea, que para mí, sin las enfermeras que van todos los días a los hospitales, no tendríamos quien cuide a los pacientes. Pero las personas son muy desagradecidas en ese aspecto. Pero yo sí creo que no puedo dar ni una queja porque mis celadores conmigo son espectaculares. Llegan apenas yo llego, me echan alcohol, me prestan su baño para lavarme las manos. Mis vecinos, yo tengo una perrita y me la sacan. Al revés, me han ayudado en todo. Entonces, afortunadamente, pues como la comunidad con la que yo estoy ha sido muy solidaria conmigo y me preguntan lo que necesito y eso lo agradezco mucho. Yo creo que eso es lo que a mí me da como día a día la fuerza para, como para volver al trabajo realmente. Claro, de alguna manera no entras ahí como, aunque yo creo que como la vida de cada persona tiene sus altos y, y sus bajos, en medio de esta situación y de esta crisis sanitaria has tenido tus momentos y te has dado cuenta que de alguna manera también hay pacientes recuperados, pero le has puesto la cara a la muerte, o sea, a causa del virus, o sea, como que has experimentado estas situaciones o cómo va ese tema. O sea, yo como de sentir yo los síntomas o No, no, como no. si... Darle la cara a la muerte es pacientes que hayan fallecido a causa del virus. A mí personalmente no me ha tocado, pero como uno tiene un radio en donde se van reportando todos los pacientes, sí he oído algo que, pues, varias veces, que llegan a la casa del paciente y el paciente está fallecido. Entonces, ha fallecido, perdón. Eh, es difícil, como que pues yo siempre espero que los pacientes que me agendan estén prácticamente bien, estables, porque indudablemente hay pacientes que tienen que ir a un centro de salud porque no se pueden manejar en casa. Y me parece muy difícil porque he escuchado también de niños enfermos. No he llegado nunca a un paciente inestable, no, jamás, pero sí he oído de varios compañeros que han llegado a domicilios donde el paciente llevaba llamando mucho tiempo, porque es que también pues las líneas están colapsadas, y no sé si fue que se demoraron en la ambulancia, realmente no sé, pero ya cuando había llegado la asistencia pues, médica, el paciente pues, ya había fallecido. Entonces yo personalmente no he estado de frente a esa situación, pero sí la he oído por compañeros del trabajo. Claro, pero bueno, en medio de todo, pues queremos darte las gracias como ciudadanos porque pues estás al frente del cañón, estás enfrentando este enemigo invisible con el que todos estamos luchando y además
como dijo el presidente de la República, que me impactó mucho una de sus frases y fue, el 80% de los pacientes pueden llegar a ser asintomáticos, pero al mismo tiempo contagiar a otros tantos. Entonces, es un tema que agradecemos a ustedes por su comprensión también y pues bueno, es impresionante lo que cuentas con respecto al tema social, que queda aquí bajo redes el comentario de diferencia entre el norte y los pacientes que de alguna manera tienen un tema económico, pero eso nos enseña también a ser solidarios, a poder llegar a ser humildes. Muchas gracias por aceptar esta invitación en medio de esta guerra. Eh, Con muchas gracias. Laura.